Durante años, hablar del sistema financiero peruano era hablar casi exclusivamente de bancos. Las cuentas de ahorro, las tarjetas y las transferencias dependían de un grupo relativamente pequeño de instituciones tradicionales que concentraban gran parte del movimiento del dinero en el país. Pero en los últimos años empezó a aparecer algo distinto. Primero fueron aplicaciones para transferir dinero entre personas. Después llegaron fintech, billeteras digitales y empresas tecnológicas que comenzaban a ofrecer servicios que antes eran exclusivos de la banca. Y ahora el fenómeno está entrando en una nueva etapa. Las empresas de dinero electrónico y las nuevas apps financieras están multiplicándose en Perú. En este video vamos a analizar qué está ocurriendo detrás de este cambio, quiénes son los nuevos actores que quieren participar en el negocio financiero digital peruano, cómo funcionan las plataformas como Yape, Plin o Lemon Cash, qué busca hacer Vitel con VPay y por qué algunos especialistas creen que América Latina está entrando en una nueva competencia por el control de los pagos digitales. Para entender este fenómeno, hay que mirar primero una característica histórica del Perú. Durante décadas, gran parte de la población funcionó principalmente en efectivo. Mucha gente cobraba, compraba y ahorraba fuera del sistema financiero formal o utilizándolo solo parcialmente. Incluso personas con cuentas bancarias evitaban hacer transferencias frecuentes porque los procesos podían ser lentos, poco prácticos o costosos. En ese contexto, creó una enorme oportunidad para las fintech y las billeteras digitales. La lógica era simple. Si millones de personas ya tenían teléfonos inteligentes, entonces los servicios financieros podían volverse más accesibles desde una aplicación móvil sin necesidad de depender tanto de oficinas físicas o trámites complejos. Ahí comenzó uno de los cambios más importantes del sistema financiero peruano reciente. Cuando apareció Yape, muchos pensaban que era solo una herramienta cómoda para enviar dinero entre amigos o familiares, pero el fenómeno terminó siendo mucho más grande. Yape ayudó a modificar hábitos cotidianos. Comercios pequeños, emprendedores, restaurantes, taxis y vendedores comenzaron a aceptar pagos digitales utilizando únicamente un código QR o un número telefónico. Algo parecido ocurrió con Plin, impulsado por distintos bancos para competir dentro del mismo ecosistema digital. Ambas plataformas ayudaron a normalizar una idea que hace algunos años parecía lejana para gran parte del país: mover dinero digitalmente de manera inmediata y desde el celular. Pero mientras Yape y Plin crecían, también comenzó a cambiar el tipo de empresas interesadas en entrar al mercado financiero. Antes, para participar en pagos digitales, prácticamente había que ser banco. Ahora eso está cambiando gracias a las empresas de dinero electrónico, una figura regulatoria que permite ofrecer determinados servicios financieros sin convertirse necesariamente en un banco tradicional completo. Eso abre la puerta a fintech regionales, empresas tecnológicas y hasta compañías de telecomunicaciones. En otras palabras, el sistema financiero empieza lentamente a parecerse más a un ecosistema tecnológico competitivo y menos a un espacio cerrado dominado únicamente por la banca tradicional. Uno de los casos más interesantes es el de Vitel. Durante años, las empresas telefónicas fueron vistas únicamente como proveedores de Internet y telefonía móvil, pero en distintas partes del mundo comenzó a surgir otra tendencia. Las telecomunicaciones y los pagos digitales empezaron a mezclarse. En África, por ejemplo, sistemas como M-Pesa demostraron que una empresa telefónica podía convertirse en una gigantesca plataforma financiera, pero todavía está lejos de un escenario así. Pero BPay muestra que las telcos también quieren participar en el negocio financiero digital, y tiene sentido. Estas compañías ya tienen millones de clientes, infraestructura tecnológica y presencia territorial. Otro grupo importante son las fintech regionales como Prex y Global 66, enfocadas especialmente en pagos internacionales, remesas y transferencias transfronterizas. Durante décadas, mover dinero entre países latinoamericanos fue lento y caro. Las nuevas fintech buscan reducir esos costos utilizando plataformas digitales más ágiles. Por eso, Perú se vuelve atractivo. Combina estabilidad macroeconómica, crecimiento digital y millones de potenciales usuarios
todavía subatendidos financieramente. También empiezan a aparecer actores vinculados al comercio electrónico, pagos QR, soluciones empresariales y nuevas plataformas de cobro digital. Dentro de todos estos nuevos jugadores, uno de los casos que más curiosidad genera es el de Lemon Cash. Lemon nació en Argentina, un país donde la inflación y las restricciones cambiarias impulsaron fuertemente el uso de soluciones digitales y cripto. A diferencia de una billetera tradicional enfocada únicamente en pagos locales, Lemon combina dinero digital con criptomonedas y stablecoins. Esto introduce una lógica distinta dentro del sistema financiero. Mientras una app tradicional depende completamente del sistema bancario local, una plataforma híbrida puede conectarse parcialmente con redes financieras globales basadas en blockchain. No significa que reemplace a los bancos ni que elimine regulaciones nacionales, pero sí permite entender hacia dónde podría evolucionar parte de las finanzas digitales en América Latina. El caso argentino ayuda a explicar por qué este tipo de empresas está creciendo en la región. En muchos países latinoamericanos existen problemas relacionados con inflación, acceso limitado a inversiones globales o dificultades para mover dinero internacionalmente. Entonces, algunas fintech encontraron una oportunidad ofreciendo productos híbridos, billeteras digitales, pagos internacionales, tarjetas, stablecoins y herramientas cripto dentro de una sola plataforma. Pero el crecimiento de todas estas plataformas también está obligando al Estado peruano y a las autoridades financieras a replantear cómo debe funcionar el sistema de pagos del país. Durante años, las transferencias interbancarias podían tardar horas o incluso días, y además muchas operaciones pequeñas tenían costos poco atractivos para usuarios comunes. Sin embargo, cuando millones de personas empiezan a acostumbrarse a transferencias inmediatas desde el celular, las expectativas cambian completamente. Hoy un usuario espera enviar dinero en segundos, sin papeleos y desde cualquier lugar. Eso explica por qué el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP vienen impulsando nuevas infraestructuras para modernizar los pagos digitales y aumentar la interoperabilidad entre plataformas. El objetivo es evitar que cada billetera digital se convierta en un ecosistema cerrado donde el usuario solo puede operar dentro de una misma aplicación. La interoperabilidad podría convertirse en uno de los temas más importantes del futuro financiero peruano, porque cuando una persona puede pagar desde cualquier billetera hacia cualquier otra plataforma sin fricciones, el poder cambia. Ya no gana necesariamente quien tiene más oficinas o más cajeros automáticos, sino quien ofrece la mejor experiencia digital, menores costos y más servicios integrados. Ese escenario aumenta la competencia y obliga a los bancos tradicionales a acelerar su transformación telefónica. Parte de lo que estamos viendo actualmente en Perú no es simplemente una expansión de apps financieras, sino una competencia mucho más profunda por controlar la relación cotidiana de las personas con el dinero digital. Y aquí aparece otro elemento fundamental, los datos. En el pasado, los bancos dominaban principalmente porque controlaban cuentas, depósitos y créditos, pero en la economía digital moderna también se vuelve muy valiosa la información sobre hábitos de consumo, frecuencia de pagos y comportamiento financiero de los usuarios. Las nuevas billeteras digitales no solo quieren participar en transferencias, también buscan construir ecosistemas completos donde el usuario pase cada vez más tiempo. Por eso, muchas empiezan ofreciendo pagos simples y luego incorporan recargas, descuentos, delivery, compras online, microcréditos o inversiones. Lo que está en juego no es únicamente una aplicación para enviar dinero, sino quién logra convertirse en la principal plataforma financiera dentro del celular de millones de personas. Este fenómeno no ocurre solamente en Perú. En distintas partes del mundo, las fintech y las grandes tecnológicas vienen acercándose cada vez más al negocio financiero. En China, las plataformas digitales vinculadas al comercio electrónico han transformado radicalmente los pagos móviles. En Brasil, el sistema Pix modificó el ecosistema financiero en muy pocos años al permitir pagos instantáneos masivos. En Estados Unidos y Europa, empresas tecnológicas y fintech compiten constantemente con la banca tradicional
en áreas como pagos o remesas, o también el ahorro digital. Perú todavía está en una etapa más temprana, pero claramente sigue una tendencia internacional donde el dinero se vuelve cada vez más digital, inmediato y móvil. Sin embargo, también existen desafíos importantes. Uno de ellos es la seguridad. Mientras más dinero circula digitalmente, más atractivo se vuelve para fraudes, estafas y delitos informáticos. Muchas personas recién están entrando al mundo financiero digital y todavía no tienen hábitos sólidos de ciberseguridad. El uso masivo de billeteras digitales exige educación financiera, protección de datos y sistemas regulatorios capaces de responder rápidamente a nuevas amenazas tecnológicas. Además, existe otro reto delicado: cómo equilibrar innovación con estabilidad financiera. Las autoridades no quieren frenar el desarrollo tecnológico, pero tampoco desean que aparezcan riesgos descontrolados dentro del sistema de pagos. El crecimiento del mundo cripto añade todavía más complejidad. Empresas como Lemon Cash muestran cómo las fronteras entre fintech, billeteras digitales y plataformas cripto empiezan a mezclarse. Para algunos usuarios, las stablecoins representan herramientas útiles para mover dinero globalmente o protegerse frente a la inflación. Para otros, sigue siendo activos demasiado volátiles o difíciles de entender. Lo interesante es que incluso quienes desconfían de las criptomonedas reconocen que la infraestructura tecnológica detrás está influyendo en la evolución de los pagos digitales modernos. Y eso explica por qué muchos bancos centrales alrededor del mundo comenzaron a estudiar monedas digitales propias y nuevas formas de dinero electrónico regulado. Mientras tanto, los bancos tradicionales peruanos enfrentan escenarios complejos, pero también llenos de oportunidades. Instituciones históricas todavía tienen ventajas enormes: capital, experiencia, regulación e infraestructura, pero las fintech poseen velocidad, flexibilidad y capacidad para innovar mucho más rápido. Probablemente el futuro cercano no sea una desaparición de la banca tradicional, sino una integración creciente entre bancos, fintech y plataformas tecnológicas. De hecho, muchas veces los propios bancos terminan asociándose con startups financieras o desarrollando sus propias billeteras digitales para no perder relevancia en el nuevo ecosistema.